Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy te voy a enseñar cuáles son los tres tipos de discontinuidades. Veamos el primer ejercicio. Considera la función definida por f de x igual a 2 menos raíz de x más 3 partido por x menos 1, si x es mayor que 1, vale 5 cuando la x es igual a 1, y 2x cuadrado menos 3 partido por x cuadrado más 3 si x es menor que 1. Si te fijas, es una función definida por tramos. La pregunta es f continua en x igual a 1? Justamente nos preguntan en el punto conflicto, donde la f se separa, ¿cierto? A la derecha de 1 tiene una definición, a la izquierda de 1 tiene otra definición. Y nos preguntan justamente si es continua en 1. En otras palabras, nos preguntan eso. Si el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual o no a f de 1. Esa es la pregunta. Para responderla debemos calcular el límite. ¿Cómo? Por derecha y por izquierda, porque como decía, la función por derecha y por izquierda tiene distintas definiciones. Vamos por la derecha. Tenemos que la función vale 2 menos raíz de x más 3 partido por x menos 1 y para calcular ese límite multiplicamos arriba y abajo por 2 más la raíz de x más 3. ¿Por qué? Porque estamos haciendo aparecer suma por diferencia para que quede el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si no sabes calcular ese tipo de límites, debes estudiarlo y te invito a ver el video que yo grabé explicando paso por paso cómo calcular esos límites. A estas alturas ya debes saber al revés y al derecho cómo calcular un límite, porque para ver si una función es continua, por ejemplo en este caso, necesitas saber calcular correctamente y sin ningún problema un límite como este, ¿ya? Entonces, si no entiendes bien por qué hago esto en este paso, estudia primero entonces límite y ve mi video anterior, ¿ya? Con esto nos queda el primero al cuadrado, que es 2 al cuadrado 4, menos la raíz al cuadrado, entonces se va la raíz. Si hacemos esa resta, nos queda 1 menos x. La vamos a factorizar por menos 1, ¿por qué? Que es lo mismo que sacar el signo menos, porque así nos va a quedar x menos 1. Y el x menos 1 se va con el de abajo, que es lo que nos traía problemas, que es lo que hacía que la parte de abajo se haga 0. Entonces nos queda arriba menos 1 y abajo 2 más raíz de x más 3, que es llegar y reemplazar ahora la x por 1. Y eso nos da menos un cuarto. Vamos por la izquierda. Por la izquierda la función se define como 2x cuadrado menos 3 partido por x cuadrado más 3. Y ese es mucho más fácil porque es llegar y reemplazar, no se indetermina, no es ningún 0 partido por 0, ningún infinito partido por infinito, etc. Es llegar y reemplazar. Reemplazamos la x por 1 y nos da menos un cuarto. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, porque ambos nos dieron menos un cuarto. ¿Qué podemos concluir? Que el límite cuando x tiende a 1 de la f de x es igual a menos un cuarto. Recuerda que cuando ambos límites son iguales, ambos límites laterales son iguales, entonces el límite es igual a ese numerito, en este caso el menos un cuarto. Pero eso es distinto a f de 1. ¿Por qué? Porque f de 1 ya dijimos que es 5. Recuerda que la definición de la función dice, cuando x es igual a 1, la f vale 5, la f de x vale 5. Por lo tanto, no es continua en x igual a 1. Para que sea continua, esa igualdad se debe cumplir. El límite cuando x tiende a 1 de la f de x debe ser igual a f de 1. Y eso no pasa. Entonces la f no es continua en x igual a 1. Esa discontinuidad, cuando los límites laterales son iguales, y ese límite existe, entonces ya es igual a ese numerito que calculamos, pero no es igual a f en el punto, esa discontinuidad se llama reparable en x igual a 1. ¿Por qué reparable? Fíjate, esa es la función, pero el 5 nos molesta. Si ese 5 yo lo reemplazo por menos un cuarto, entonces tengo una función nueva que le puse ahí f gorrito arriba, que sí es continua en el 1. ¿Por qué? Porque el 5 me molestaba. Si yo lo cambio por un menos un cuarto, me queda continua en 1. Es decir, la reparé. Le cambié el problema por algo que sí me sirve. De ahí viene el concepto de discontinuidad reparable, porque se repara. Veamos gráficamente. Esa es la recta x igual a 1. La función a la derecha del 1 es esa que está ahí y a la izquierda es esa otra, ¿verdad? Por definición. El puntito, cuando la x vale 1,
se va para allá arriba, ¿cierto? Porque cuando la x vale 1, la y vale 5, entonces está ahí arriba. Y ese es el problema, porque la función, cuando yo la dibujo, levanto el lápiz en ese puntito se disparó, entonces la función no es continua todo el rato. Cuando yo la dibujo no estoy todo el rato sin levantar el lápiz, sino que ese puntito se disparó de la función. Ese es el gráfico de la función. La parte verde está todo el rato en forma continua, pero ese pedacito, que es solamente un punto, que ahí está bastante grande para que se vea, pero en realidad es muy chico, muy pequeño, se dispara. ¿Qué hacemos nosotros? Cambiamos el valor y ese puntito que se dispara lo ponemos en su lugar. ¿Y qué hicimos? Reparamos la función y esa función ahora es continua y la llamamos f gorro en lo anterior, ¿cierto? Esa es la nueva función. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejercicio. Considera la función definida por 1 menos seno de x partido por x menos pi medio cuando x es mayor que pi medio. Vale 1 si x es igual a pi medio y tangente de x partido por 2 si x es menor que pi medio. La pregunta, obviamente, es si f es continua en pi medio, que es el punto donde se separa, ¿ya? Para ver continuidad, recurrimos entonces a la definición de límite. Tenemos la definición con el límite. La pregunta es si el límite cuando x tiende a pi medio de f de x es f de pi medio. Esa pregunta es exactamente lo mismo que preguntarse si f es continua en pi medio. Es lo mismo. ¿Cómo la respondemos? De nuevo calculando ese límite. Por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque la función está definida por la derecha de pi medios de una forma y por la izquierda de pi medios de otra manera. Entonces, vamos por la derecha. Tenemos que la función es 1 menos seno de x partido por x menos pi medio. ¿Qué hacemos? Un cambio de variable para hacer aparecer límites notables. Otra vez, si no entiendes bien cómo hacer aparecer límites notables, qué es un cambio de variable y cómo calcular un límite, te invito a ver el otro video y a estudiar esa parte porque en este caso es fundamental, ¿ya? Y no lo voy a explicar con detalles porque está explicado en la unidad anterior. Entonces reemplazamos y tenemos eso. Pero seno de u más pi medio es lo mismo que coseno de u y aparece el límite notable del coseno, que es 0. Lo veo rápido porque límites no es parte de esta unidad. Por otro lado, por la izquierda, la f de x es tangente de x partido por 2. Es lo mismo que tangente de pi cuarto. Como recordarás, pi cuarto es un ángulo notable. Y yo sé que te sabes de memoria todos los ángulos notables y no se te olvida ninguno, ¿cierto? Y ya sabes de memoria que eso de tangente de pi cuarto es igual a 1, ¿cierto? Porque tangente es seno partido por coseno. Y seno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2, coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido por 2. Entonces eso da 1. ¿Te acuerdas bien, cierto? Entonces, el límite por la derecha nos dio diferente al límite por la izquierda. Es diferente al caso anterior. Recuerda que nos dieron los dos límites laterales iguales. Ahora nos dio distinto por la derecha y por la izquierda. Este límite no existe. Nos dio diferente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el límite no existe y por lo tanto la función no puede ser continua en pi medio, porque si el límite no existe, es imposible que ese límite sea igual a f de pi medio, porque no existe. Entonces, decimos que la función no es continua en pi medio y esa discontinuidad se llama desalto. Cuando los límites laterales son diferentes, se llama desalto. Veamos el gráfico para explicar por qué. Tenemos, ahí está pi medio, la función a la derecha de pi medios y a la izquierda, ¿cierto? Esa es la tangente. En pi medio decimos que es ese puntito. De nuevo, lo dibujé más grande, es un puntito más pequeño, pero es para que se vea. Esa es la función, ese es el gráfico. Si te fijas, cuando te paras a la derecha, vas caminando hacia pi medio y resulta que después te pegas un salto. Si tú vas por la derecha y quieres llegar a la izquierda, la función se pega un salto. Va por un lado y va por el otro lado. Entonces salta. Por eso se llama discontinuidad de salto. No es como la otra que solo un puntito salta para otro lado. En este caso, la curva entera se parte en dos. Por eso se pega un salto. De ahí viene el concepto. Consideremos ahora esta función para ver el último tipo de discontinuidad. Vale 1 partido por x menos 3 si x es distinto de 3 y 1 si x es igual a 3. La pregunta es si f es continua en x igual a 3, que es el punto conflicto. Tenemos que nos están preguntando si el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a f de 3. Es lo mismo que preguntar si f es continua en 3.
En este caso no hay límites laterales porque la f no es que se defina por derecha de una manera y por izquierda de otra manera. Si te fijas, la f se define de una sola manera para x distinto de 3. No dice por izquierda y por derecha, no te confundas con eso. Si tú lo haces por derecha y por izquierda, la definición de f es exactamente la misma. Lo vas a hacer por derecha como 1 partido por x menos 3 y por izquierda como 1 partido por x menos 3. Es doble trabajo, no tiene sentido. Eso pasa cuando, no sé, no se entiende muy bien el ejercicio y está súper mecánico y, no sé, pues en general se acostumbra a hacerlo siempre igual, por derecha y por izquierda, derecha y izquierda. No, no necesariamente. En algunos casos sí debe hacerse, en otros casos no. En este momento no es necesario hacerlo, ¿ya? No tiene ningún sentido hacerlo. Pero al analizar aquí, miramos y decimos, tenemos un 1 arriba y un x menos 3 abajo. Y cuando la x tiende a 3, abajo se hace 0. Entonces este límite es infinito. ¿Por qué? Porque una fracción que hay una constante arriba y otro que se va haciendo 0 abajo y se va achicando, crece mucho. Ahora, si no sabes determinar cuándo un límite es infinito, infinito positivo, infinito negativo, te invito nuevamente a ver mis videos donde explico con detalle cómo calcular los límites que son infinitos, ¿ya? En este caso lo voy a solamente decir, si me voy por la derecha da más infinito, si me voy por la izquierda da menos infinito. Ahora, recién dije que no es necesario hacer límites laterales. Bueno, hay una diferencia. La función no está definida por izquierda y por derecha de dos maneras diferentes. Entonces yo no hago límites laterales porque la función tiene definiciones distintas. No, esa no es la razón. En los dos ejemplos anteriores sí, la función tenía dos definiciones diferentes por derecha y por izquierda. En este caso yo hago límites laterales no porque la función esté definida de dos maneras diferentes, por izquierda y por derecha, sino porque necesito saber el signo del infinito. Yo sé que esto es más infinito, yo sé que es infinito el límite, pero necesito ver si es más o menos infinito. Y justamente tengo que hacer la diferencia. Cuando voy por la derecha es más infinito. En el gráfico que ya vas a ver, cuando voy por la derecha es más infinito, sube. Si voy por la izquierda es menos infinito, baja. Por eso hago límites laterales, para determinar el signo, es decir, si es más o menos infinito. De ahí viene, no de la definición de la función. Y entonces f no es continua en x igual a 3. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 3 de la f no existe, es más o menos infinito. Crece mucho, entonces es imposible que sea igual a f de 3. Y esa discontinuidad se llama discontinuidad esencial. Veamos el gráfico. Ese es el x igual a 3, ¿cierto? La recta x igual a 3. Y ese es el gráfico. Como decía, por la derecha sube, sube, sube y por la izquierda baja. ¿Y cuando vale 3? Bueno, es ese puntito, ¿cierto? La y vale 1, es decir, f de 3 vale 1. Ese es el gráfico. La función sube sin tocar el 3, el x igual 3, baja sin tocar el x igual 3 y en el x igual 3 vale 1. Y ese sería el gráfico. Bueno, esos son los tres tipos de discontinuidades. Nos vemos en el próximo video.